Bienvenidos a Flaneuring, un podcast dedicado a caminar despacio y observar el paisaje. En el capítulo de hoy nos encontramos con Leandro Marcarián para hablar de un tema que teníamos pendiente desde el inicio: economía. Utilizaremos como modelo el ámbito económico y social de nuestro país de origen, Argentina, donde analizaremos el estado actual de situación, qué factores nos llevaron a estar donde estamos, los principales puntos de conflicto y obviamente posibles soluciones. Como siempre, un tema complejo, caótico, conflictivo y en constante crisis, tal y como nos gusta a nosotros. Sin más demoras, sean bienvenidos a Flaneuring. Bienvenidos a un cuarto episodio de Flaneuring Podcast. Acá Ramiro Ferrando con mi co-host Leandro Carbone. Lea, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Rami? ¿Cómo estás? Un gusto nuevamente. Un placer de nuevo grabar un nuevo capítulo de este lindo proyecto que llevamos adelante. Y acá justamente hablábamos, Lea, de que es el cuarto episodio. Nosotros lo vamos a llamar episodio 3 porque el primero fue entre nosotros y lo terminamos denominando episodio 0. Y bueno, primero que nada dejamos las redes de comunicación, así ya nos pueden contactar y arrancamos con todo. A Lea Carbone lo encuentran como @grupolift o @lic Leandro Carbone. A mí me pueden encontrar como @Rami Ferrando o como @pienso luego como. Y tenemos el Instagram del programa que es @Flaneuring Podcast. Y Lea, contame con quién estamos hoy. Bueno, me tomé el atrevimiento de llevar al invitado al terreno personal, porque viene un amigo que se llama Leandro Marcarián. Leandro es economista, es profesor en la Universidad de Palermo, si no me equivoco. Corregime, Lea, tu extenso currículum. De hecho, con Lea compartimos beca, nos fuimos a estudiar a Inglaterra juntos, él obviamente la rama de economía de finanzas en Birkbeck. Y cuando volvimos de Inglaterra, obviamente que estábamos todos viendo qué hacíamos y todos medio buscando trabajo y más, porque obviamente te fuiste un año y volviste a ver qué pasaba, y lo jodíamos a Lea con que era el desempleado más formado de la humanidad. Más sobrecalificado de Argentina. Más sobrecalificado probablemente de todo el país, porque bueno, es tremendo el currículum que tiene. Pero más allá de eso, es un amigo personal, y bueno, como claramente su currículum lo dice, el tema central de hoy va a ser un poco la economía, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, los saludo, agradezco la invitación. Comparto lo que dice Lele, nos conocimos en Inglaterra, una linda experiencia. Fuimos a capacitarnos ahí, ambos, en un grupo de más o menos 35 argentinos que habíamos ganado esa beca. Y bueno, volviendo al plano local, también es cierto lo que dice Lele, o sea, uno va allá, estudia, se capacita, que a la vez vale aclarar de que ganamos una beca para ir ahí, entonces, o sea, fuimos seleccionados dentro de un grupo selecto de gente, y volvés a este país que nos gusta, nos encanta, pero que a la vez es muy complejo y pareciera que el sistema está armado de forma tal de que el estudio no vale tanto como en el resto del mundo, ¿no? Entonces te ves obligado a reinventarte y tratar de hacer, digamos, tratar de mostrar tus capacidades o tratar de hacerte valer de una forma que tal vez no es tan directa. O sea, en donde estuvimos nosotros, en Inglaterra, uno con un título universitario ya se destaca de una forma tal que el mercado laboral te lo reconoce y te lo paga. Mientras que acá, si bien, a ver, no hay dudas de que nosotros con la experiencia que hemos tenido marcamos cierta diferencia con respecto al argentino normal, al que no tiene esa experiencia, la verdad que a su vez también te puede pasar de que, digamos, el sistema está armado de tal forma que te puede golpear de una manera tal que podés quedar tranquilamente en la calle o totalmente desamparado. Y bueno, eso es tal vez una de las principales críticas que me gusta hacer a este país, ¿no? O sea, es un lugar en donde el estudio no vale, o vale muchísimo menos que en países desarrollados. Por ende, digamos, el adolescente que sale del colegio no tiene tanto incentivo a salir a estudiar. Todos los modelos económicos te hablan de que el crecimiento depende en gran medida del capital humano, o sea, de la formación de las personas. Entonces, si el sistema te genera incentivos para no estudiar, o para estudiar menos, después tus trabajadores están menos preparados. Si tus trabajadores están menos preparados,
digamos, la tasa de crecimiento de largo plazo se achica, o sea, vos creces cada vez menos, mientras que en los países desarrollados crecen cada vez más, y la diferencia se agranda. Entonces, en el límite, los países como los nuestros terminan siendo, déjame tomar prestada una frase que está acuñando José Luis Espert últimamente, vamos camino a ser la villa miseria más grande del planeta Tierra, mientras que en otros países... Yo igual te interrumpo, Lea, me pasan dos cosas. Me pasa lo primero, que digo, en mi ámbito profesional, desde históricamente, digamos, pasó esto. Digamos, la formación académica no está relacionada linealmente con el tipo de trabajo que tenés. Con lo cual, es algo que yo ya sabía de antemano de irme a estudiar afuera, que quizás es algo que vos te desayunaste un poco, porque en tu ámbito quizás no pasa. Pero me pasas un segundo dato importante, me parece que está bueno debatir, es, a mi manera de ver las cosas, creo que la ecuación no es mayor nivel educativo, mayor crecimiento económico, sino al revés. O sea, el crecimiento económico provee el terreno para que la gente se eduque, porque obviamente le sobra quizás tiempo o recursos. Sí, pero ¿Cómo la ves? ¿La ves que no, es al revés o por ese lado? mira, te vuelvo, o sea, en la teoría la causalidad es al revés, o sea, vos estudiás y después crece el producto. Y eso, digamos, se puede llegar a solucionar con crédito. O sea, si vos sos un país relativamente pobre y las personas deberían, o sea, necesitan salir a trabajar porque no pueden financiarse el estudio, bueno, eso, si hubiera un mercado de capitales que te lo financia, vos podés, digamos, tomás crédito, estudiás y después salís a conseguir un laburo mejor digamos, con más capacidades, con más posibilidades de progreso. Fíjate que el Quizás, sistema... quizás una cosita, quizás diferenciar, capacitarse con educarse, digamos. Cuando hablo, yo por lo menos Sí, cuando sí, hablo de educación me refiero a educación formal, sí. universitaria, No, o obvio, por obvio, ese lado. obvio, obvio. No capacitación en general. No, 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 sí, yo hablo de títulos universitarios, de posgrado, etcétera, a ese nivel. Pero te decía, fíjate que, a ver, bueno, nuestro sistema, entre comillas, es gratis, pero vivimos en un país de ingreso medio, tirando abajo, en donde justamente la gente de clase media baja muy probablemente necesite salir a laburar y por eso vos tenés mucha gente que por ahí no termina el estudio. El sistema americano, pero a la vez y no tenés crédito. Entonces, si necesitas laburar, no podés estudiar. O tenés altas chances de terminar abandonando. El sistema americano, que es totalmente privado, pero tiene adicionalmente un mercado de capitales que te lo financia. Entonces, vos tenés a los pibes que se endeudan, tienen los famosos student loans, que son, digamos, la universidad ya es cara, serán, no sé, 100, 200 lucas un título, que obviamente, o sea, si los padres no te lo pueden financiar, bueno, tenés un mercado de capitales que te habilita a que vos puedas estar esos 4 o 5 años estudiando tranquilo, formándote, para que después puedas salir al mercado laboral a conseguir, digamos, trabajos mejores pagos y puedas, digamos, repagar esos créditos. Digamos, y con una masa laboral más capacitada, ahí salen, digamos, las mejores ideas, los progresos tecnológicos, digamos, las mejoras en los sistemas que hacen que después los países eh, sean, digamos, crezcan más rápido y generen mayores ingresos. Nosotros, la verdad que no recuerdo bien, pero si no me equivoco, tenemos un 10% de la población con título universitario, mientras que el promedio de los países ricos es del doble. Entonces, claramente estamos lejos de lo que necesitamos ser para acelerar nuestras tasas de crecimiento, que, a ver, no hay duda en el planeta Tierra de que si hay algo que reduce la pobreza es el crecimiento económico, no es ni la AUH, ni ninguna de todas las pelotudeces. ¿Se puede putear acá? Perdón. Sí, por Sí, se puede supuesto. putear. Bueno, ninguna de todas las pelotudeces que viene intentando inventar hace 15, 20 años. O sea, el mundo nos demostró eso. O sea, si hay una herramienta que es clave, que es poderosísima para la reducción de la pobreza, es el crecimiento. Y acá, Vos, digamos, sí, vos, perdón. vos, vos sabés, Lea, que un poco es medio raro, ¿no? Cómo nos llevó. Doy unos pasos atrás. Cómo nos llevó el progreso de los podcasts que venimos haciendo con Lea a este punto, porque empezamos hablando de crisis, seguimos hablando de sistemas complejos en el segundo capítulo, después nos metimos con la política
y era como casi el curso natural que sigamos con la economía. Pero un poco, digamos, cuando nosotros en el capítulo de sistemas complejos, que estaba más virado hacia la salud, nos metíamos con cómo una variable se relaciona con la otra, y trayéndolo un poco más al plano económico, donde imagino que vos te volvés loco pensando cómo una variable o interacciona con las otras para dar un output, y ese output también interacciona con las demás variables y va modificando el sistema de manera permanente, de cómo esto de tocar el sistema, de tocarlo y de modificar el curso natural a través de distorsiones, que para mí la palabra clave en la economía argentina es distorsiones, de cómo se mete alguien, en este caso el Estado, el sector público, a decir, a tocar y a modificar la variable más relevante, que son los mensajes, que son los precios. Cuando yo empiezo a tocar precios, empiezo a mandar mensajes cruzados para toda la economía. Entonces, en esto mismo que hablaban ustedes, si yo digo, el salario de un camionero es el mismo del salario de un médico que tiene 10 años de formación, le estoy mandando una señal al mercado laboral, que después me impacta en el mercado educativo, y que dice, che, ¿yo para qué voy a hacer una carrera de 8 años, 10 años? Sí, saliendo de la secundaria, haciendo un curso y tomando una licencia de conducir, puedo salir con un sueldo más alto. Es tal cual como lo decís, O sea, acá se hizo, a ver, se bastardió el sistema de precios, se lo destruyó, y en parte yo creo que es porque los gobiernos entienden, o sea, tienen la concepción equivocada de que ellos, digamos, que el gobierno es un ser todopoderoso y que puede modificar las variables económicas a su gusto y justamente armar el sistema como a ellos les gustaría que sea. Esa es la concepción básica de cómo entiende la economía, sobre todo el kirchnerismo, ¿no? Pero el macrismo intentó hacer algo igual. Ahora, eso, desde su concepción, está totalmente equivocado. A ver, la economía es la interacción descentralizada de infinitos agentes, todos haciendo lo mejor posible con la información que tienen a la mano, y esa interacción, de vuelta, descentralizada entre infinitos agentes, te da el mejor resultado posible. Ahora, cuando vos intentás modificar justamente ese resultado, primero que desde ya que vas a fallar. O sea, la única forma de poder modificar eso es ser de vuelta un ser todopoderoso, que el Estado no lo es. Sobre todo, digamos, un Estado, digamos, en democracia, que por definición es débil, no puede modificar esas cosas. Entonces, al vos intentar hacer algo que sabés que vas a fallar, lo único que generás son distorsiones. Entonces, terminás trabajando en escenarios que son second best, como como máximo, digamos, o sea, en el mejor de los casos son un second best, en donde justamente lo que terminás haciendo es impedís que los precios trabajen de la forma en la que podrían trabajar si fueran completamente libres, y terminás trabajando bajo un sistema que nació para fallar. ¿Me seguís? Entonces, Yo tengo dos preguntas, Lea, de esto, que me parece que están buenas. La primera, ¿vos crees que, porque a ver, se resume a dos opciones, o la decisión está basada en ignorancia o está basada en negligencia? Bueno, ¿por dónde crees que pasa? Mira, yo, si te soy sincero, yo creo que el kirchnerismo en particular realmente cree que lo puede hacer, realmente cree. Y cuando falla, vos fíjate que es un poco la respuesta que vienen dando siempre. Meten una regulación, la regulación falla y la respuesta de ellos es falta más regulación. ¿Me seguís? O sea, como que Sí. están convencidos de que en realidad no están pudiendo hacer lo que quieren porque no pueden ir a fondo, porque el sistema democrático no se los permite. Pero en realidad, si se los permitieran, ellos podrían hacer que el dólar valga lo que ellos quieren que valga, que el pan valga lo que ellos quieren que valga, que la nafta valga lo que ellos quieren que valga, y en ese modelo el votante argentino kirchnerista sería feliz porque tiene todos los precios que el ser supremo cree que deberían ser. Ahora, eso es un error total, eso, total. Porque aparte, un poco tocando lo que decía Ram antes, eh,
ahí, a ver, están pensando las cosas en un equilibrio muy parcial y no están entendiendo justamente cómo al tocar una variable, al tocar un mercado se te desarticula otro, esa desarticulación se te mueve en el otro. A ver, fíjate, a ver, un ejemplo muy claro es el dólar, ¿no? Vos tocas un precio y se te mueve toda la economía. Otra cosa son el combustible, las naftas, o sea, tenés las naftas congeladas, pero en el momento que permitís un aumento en las naftas, se te movió todo el sistema. Bueno, ahí venía la segunda pregunta que tiene que ver con eso. Digo, acá hay dos caminos, o sea, o fortaleces y, como decís, regulas más en camino a perder libertades individuales cada vez más, o decís, bueno, destapo la olla. A mi manera de ver las cosas, siempre, digamos, mientras antes resuelvas un problema, mejor. Pero ¿cómo es tu visión, digamos? ¿Crees que es viable destapar la olla? Mira, yo te lo planteo así. Seguir haciendo lo que hacemos es una fórmula para el fracaso, tan simple como eso. Destapar la olla tiene riesgos, o sea, existe el riesgo de que no funcione, pero también existe la posibilidad de que sí funcione. De lo que sí estoy seguro es que tengo certeza de que seguir por este camino no nos va a llevar a buen puerto. Ahora, también hay que aceptar de que destapar la olla, Claro, tiene un costo. claro, al principio va a ser duro, pero a ver, yo te lo planteo así. ¿Qué preferís? ¿Que te peguen una piña fuertísima hoy, pero que después no te peguen nunca más? ¿O que te peguen una piña todos los días? Bueno, si sobrevivís a la primer piña, es el mejor, digamos, es el mejor escenario. Pero bueno, tenés que estar lo suficientemente duro Bueno, para es un sobrevivir. poco lo que plantea Taleb en lo de fragilidad, digamos. Creo que es un poco al revés, pero tiene Sí, algo de Taleb sentido. da la respuesta contraria. Es mejor recibir las 1000 piñas, según Taleb. Pero en este caso sí, digamos. Pero no, pero Al Rami, punto de. Sí, desde el punto de vista de la supervivencia. O sea, acá claro. es cierto también que el que sobrevive a la piña, nada, es el winner takes all. O sea, se lleva Sí, todo. pero aparte, a ver, yo te lo planteo así. Vos ves un gráfico de PBI de Estados Unidos y vos ves que los tipos tienen en promedio una recesión cada 10 años que les dura máximo un año, ¿sí? Y las recesiones allá vienen, pero por factores externos. O sea, ahora les tocó el coronavirus, o sea, les vienen por, como decís vos, Lele, por cisnes negros. O sea, les tocó un coronavirus ahora, en el 2008 tuvieron la crisis financiera, antes de eso tuvieron la burbuja de las .com, pero son cosas que casi que estarían fuera de control y que suceden, y ya. Ahora, de cada crisis, los tipos aprenden, encuentran la solución y ese problema no se repite nunca más. Se dice entonces, se comen una piña, sobreviven, salen fortalecidos y de ahí siguen creciendo. Nosotros venimos recibiendo la misma piña hace 60 años, 70 años. Es como que vos sabés que te van a pegar un cross de derecha y vas y le pones el cachete. Y te ponen el cross de derecha y le pones el cachete de vuelta. Y así sucesivamente. Ahora, volviendo a lo que decía antes, hay que entender que justamente destapar la olla implica sincerar variables de forma tal que sería demasiado chocante la idea de el concepto de lo que se cree que es Argentina, ¿sí? A ver, hoy tenés un 50% de pobres y nadie está hablando de esto, pero, o sea, es la mitad de la población pobre y con todo regulado. O sea, imagínate lo que esto sería si vos permitís que el dólar flotara, si vos permitís que las empresas hoy en este contexto pudieran despedir lo que necesitan despedir y así sucesivamente. O sea, No, no solamente regulado, sino también que tenés eh, con una cantidad de asistencialismo estatal por las nubes. O sea, claro, es ficticio en realidad. en mi destapar la olla todo eso lo borro también, por eso te digo. Todo eso lo elimino. Y ahí, Lea, discúlpame, ¿no crees que el kirchnerismo hizo un excelente y destacable laburo, en un laburo siniestro, por lo menos de mi punto de vista, en usar recursos que en un momento de boom económico para Argentina le comunicaron a la sociedad o le transmitieron a la sociedad que el Estado, mientras más grande es mejor,
que el Estado tiene cosas gratis para darte, que vos tenés más derechos que obligaciones, y que está bien que el Estado le meta la mano al privado para alocar los recursos él. ¿No crees que ese fue un gran mérito del kirchnerismo para subsistir como cultura en la sociedad argentina? Sí, desde ya, a ver, son unos genios del mal, es así, son tremendos. Pero es más, yo creo que lo más peligroso que han hecho para mí, más allá de todo lo que decís vos, que efectivamente lo hicieron muy bien y está muy instalado, yo creo que lo más peligroso que hicieron es instalar la idea de que la pobreza se combate con asistencia social. Entonces vos hoy tenés una masa de asistencialismo que nadie se anima a destruir, porque está completamente instalado tanto en el kirchnerismo como en el macrismo, o sea, prácticamente todos te dicen que eso hoy por hoy no se puede tocar. Ahora, vos ves la serie de pobreza, y acá Lele se va a hacer una fiesta con esto, el dato de pobreza más bajo en democracia lo tuvo Menem en el 94. Y ahí no había asignación universal, no había planes, no había guacho, no había nada. ¿Sí? Era simplemente gente laburando y cobrando un sueldo. Entonces, yo creo que ahí, o sea, la perversidad del sistema que generaron ellos es que, vos fijate cómo funciona, vos tenés pobres, como hay pobres les tenés que dar una asignación, lo que sea. Ahora, vos para dar esa asignación tenés que ir a cobrar impuestos. Cobrando impuestos, destruís más sector privado. Al destruir más sector privado, tenés más pobres. Dado que tenés más pobres, necesitas más asistencia necesitas más impuestos, destruís más sector privado. Entonces, es una bola que se regenera a sí misma y nadie se anima a decir de que esa justamente es la causa del problema. ¿Y Sí, vos crees, totalmente. y vos crees que, Perdón. a ver, políticas que vayan en el sentido correcto de estados más chicos, un poco una tendencia hacia la desregulación, digamos, ¿crees que eso es, más allá de que sea la solución, crees que es viable con el escenario actual que planteamos, donde hay un 50% de la población que va a apoyar todo mensaje de la política que sea más Estado, más asistencialismo, más regulación, más cosa gratis, más precio cuidado, más precio máximo? ¿Crees que es Mira, viable meter un cambio o crees que necesitamos una crisis todavía más profunda en mira, un que se vayan todos? yo creo que para hacerlo, justamente las reformas que hay que hacer se necesita, o sea, la sociedad va a necesitar una crisis de ese estilo porque si no, no lo va a aceptar. Y creo que también, a ver, el ejemplo de Macri nos da justamente un preview de eso. Macri intentó hacerlo de a poco, el famoso gradualismo, y le salió mal. Digo, la sociedad argentina, a su vez, no está dispuesta a afrontar costos que se extiendan en el tiempo. Por eso, de vuelta, lo de la piña fuerte. Vos fijate que en el 2001, o sea, vos quebraste en diciembre de 2001, tuviste un 2002, que fue el peor año de la historia, sacando este, pero en 2003 ya estabas creciendo. ¿Sí? O sea, tuviste la peor piña, la más fuerte de tu vida. Tyson te puso un cross de izquierda y te mandó a la lona, pero en el siguiente round te paraste y empezaste a ganar. Ahora, intentar hacerlo de a poco no es algo sostenible en este tipo de sociedad, que a su vez viene sufriendo hace años. Entonces, yo creo que o tomás, digamos, tomás la decisión y vas con todo, pero con todo, hacia adelante y lo haces de una, o esperás a que la realidad te lo imponga, que es esto que decís vos, o sea, que venga una nueva mega crisis, aunque se vayan todos, y en ese tipo de situaciones, en ese tipo de conflictos, donde tanto la política como la sociedad van a aceptar lo que sea, hace todo Claro. esto de forma violenta. Pasa que a mí me pasa que no veo una estructura política lo suficientemente fuerte, eh, sacando el estilo, digo, un personaje estilo Bolsonaro, que te puede gustar o no las políticas económicas y demás, pero es un tipo que te transmite fortaleza, el tipo de vamos por acá, vamos por acá. Un liderazgo así, yo no veo un liderazgo así que sea capaz de comerse las consecuencias de tomar una decisión como la que estás planteando, ¿no? Decir, bueno, No, no, tapamos la olla. coincido. Y en ese sentido, ahí también coincido un poco con lo que dice Milei, de que en el fondo
todos los políticos son parte de la misma clase social y se defienden entre sí. Porque, a ver, en la volteada del que se vayan todos, vamos a poner un nombre particular, o sea, tal vez hasta cae Larreta en esa volteada, ¿entendés? Y el tipo, digamos, hoy por hoy es el principal opositor al kirchnerismo, pero no se puede dar el lujo de bancar un que se vayan todos, porque tal vez cae él también. O sea, fíjate que en los banderazos que se hicieron antes, o sea, hace un par de meses atrás, en contra de la cuarentena, por el tema de la reforma de la Corte y todo eso, que obviamente eran banderazos anti-kirchneristas, el tipo, viste, la jugó de callado, porque, digamos, como dice Milei, a la casta política no le sirve la revolución, porque la revolución, por definición, los va a voltear a ellos y va a aparecer gente nueva. Pero, a ver, hay algo, por ahí es un poco cínico de mi parte, pero yo veo más una solución por un lado o por una figura que le hable a ese 50% con un mensaje, un mensaje amigable para esa parte de la población y un mensaje económico de desregulación que vaya por el sentido contrario, ¿no? Como en algún momento quizás lo hizo Menem o en algún momento en el comienzo de Kirchner, que decía una cosa, pero lo que hacía era diferente, ¿no? Entonces vos por ahí le podés mandar un mensaje subterráneo al mundo económico y un mensaje comunicacional claro al 50% al que tenés que de algún modo proteger, y la realidad es que vos por debajo vas haciendo lo que podés. Y bueno, eso puede ser, pero justamente, claro, o sea, uno de los dos mensajes tiene que ser secreto, porque los mensajes entre sí son incompatibles. Entonces vos no puedes decir las dos. No, pero de alguna manera eso sí aprenderlo del kirchnerismo, porque de alguna forma hacen eso. O sea, el mensaje de Alberto diciendo el día 1 te subo las jubilaciones y haciendo totalmente lo opuesto, creo que va por ese lado. Ahí te la tomo, que hay que aprender un poco también de la comunicación del kirchnerismo. Creo que sí, si algo nos mostró que son buenos en eso. Ojo, pero yo creo que lo que dice Rama es, por un lado a ver, eso es cierto, es el mensaje que se dio, digamos, al votante, que le gustan más estas políticas ondas socialistas, pero después al mundo económico le da su mensaje más promarcado, que esta gente no lo está haciendo eso. Entonces por eso te digo, o sea, lo veo medio complejo porque esos dos mensajes entre sí son incompatibles y ahí viene la dificultad. A ver, yo estoy convencido, pero convencido que todos los que están en el Ministerio de Economía saben lo que hay que hacer, todos lo saben. Pero justamente están en la encrucijada de que sus votantes no apoyan esas medidas. Entonces los tipos están en la disyuntiva entre hacer lo que quiere su votante y mantenerse en el poder, o intentar hacer lo que ellos creen correcto para la economía, pero perder el apoyo político de su votante. Imagínate un kirchnerista tratando de militar la baja del gasto público. No existe, es imposible. Entonces, ¿cómo le vendés eso al tipo que te va a votar? Claro, porque además le tenés que mostrar un beneficio para él mismo, para que te vote realmente porque vea el beneficio que le va a llegar a su caja de ahorro, a su chanchito personal, digamos. Obvio, porque aparte, a ver, la idea de bajar impuestos, pensá que a ellos no los toca, porque a ver, la gran mayoría del votante kirchnerista peronista es gente pobre. La gente pobre no paga impuestos porque está en la informalidad. Entonces, que vos le bajes un impuesto a ellos, que bajes ganancias del 35 al 15, a ellos no los impacta. Entonces es un beneficio que ellos lo ven como un beneficio para los ricos, y que vos bajes el gasto va en perjuicio de los pobres. Entonces, ese mensaje al votante kirchnerista no le sirve. ¿Y no te parece, Lea, que es lo mismo, digamos, que está haciendo ahora la clase media en relación a este impuesto a los ricos? Que por ahora quizás lo retrotraen, pero esto de que la clase media argentina por ahí presenta indiferencia entre un impuesto a los ricos, pero en el fondo lo que es un impuesto a los ricos es el Estado diciendo, che, ¿sabés qué? A mí me parece que vos tenés mucho, te voy a sacar más. Y nosotros que venimos a hacer la clase media, presentamos una indiferencia total ante un Estado que dice, a vos te voy a sacar, a vos te voy a cambiar la regla del juego de acá para atrás incluso. Y nosotros decimos, che, bueno, como a mí no me toca, a los ricos que lo caguen.
Es que, a ver, yo creo que ahí tocas un tema que es clave, que es, hay mucha indiferencia en la humanidad en general, pero en Argentina en particular, sobre esto que planteas vos. O sea, mientras a mí no me toca, no me meto. Eh, Creo que fueron muy pocas las veces donde la sociedad se unió en un reclamo que tal vez no lo tocaba de forma directa. Me acuerdo poner la 125. A ver, ¿cuánta gente trabaja del campo en Argentina? Poquísima. Pero tenías a casi la mitad del país apoyando ese reclamo. Eh, entonces, es muy cierto que mientras... y acá te toco otro tema. Si hay algo que el kirchnerismo sabe que no tiene que hacer para que no lo volteen, o mejor dicho, si hay algo que sabe que si lo hace lo voltean, es meterse con los ahorros de la población. Tipo lo que pasó con el Corralito en 2001. Si los tipos hacen eso, van a tener a toda la población en contra y se van a tener que ir. Entonces, eso no lo van a hacer jamás, porque ahí tenés, digamos, un elemento que genera unidad en la población para ir en contra tuyo. El impuesto a los ricos, como bien decís, creo que es para 1.200 familias, o sea, es algo muy atomizado que, como decís, o sea, dado que no te toca, la resistencia tal vez es menor, pero a la vez, a ver, mi postura es, dicen que es por única vez, no les creo. Si no es por única vez, o sea, el año que viene lo van a volver a hacer. Y como han hecho siempre, no van a actualizar los montos, entonces las 1.200 familias hoy, con el 50% de inflación que va a haber el año pasado, el año que viene, van a ser 2.000 familias. Y después van a ser 4.000. Y después va a ser el 10% más rico del país. Y ojo, ¿quién es el 10% más rico del país? Con ganar 65.000 pesos en adelante, sos parte del 10% más rico del país. Entonces, esto en cualquier momento nos toca. Y encima, Lea, ¿no te parece que es más un mecanismo discursivo que uno recaudatorio? Porque, a ver, en el corto plazo puede ser que recaudes algo, porque estás obligando a alguien que no estaba pagando un impuesto a pagarlo. Pero en el mediano plazo, esa persona a la que estás obligando, a la que le estás diciendo, vos ahora vas a pagar, tiene la posibilidad de decir, che, agarro mis valijas, como viene pasando, y me voy a Uruguay, a Paraguay, a Sí, Brasil, a Chile, a Estados Unidos, a Europa, a donde sea. Entonces, vos lo que estás haciendo es comunicándole a esa gente, che, a vos te va a tocar de nuevo, y si quiero te va a tocar más. Entonces, mira, es clave lo que decís y yo creo que esta gente, en economía hay algo que se llama la curva de Laffer, que es como una especie de U invertida en los ejes recaudación, tasa de impuestos. Que lo que te dice es, la recaudación aumenta al principio a medida que vos aumentás la tasa, pero a partir de un determinado nivel de tasa, la recaudación empieza a caer. ¿Por qué? Porque digamos, la tasa es tan alta que te obligan a negrear. Ahora, lo que vienen haciendo en estos últimos años es justamente eso, o sea, siguen tratando de, digamos, de escurrir la naranja, que te obligan a negrear, te obligan a evadir. Mira, el otro día había un diputado nacional en el programa en el que estoy de panelista, que el tipo es diputado nacional perteneciente al sindicato de peones rurales. Y el flaco empezó a hablar del contrabando ¿cómo es? De exportaciones, o sea, de porotos de soja y eso, que los chacareros argentinos los meten de contrabando para Paraguay para exportarlos desde Paraguay sin pagar retenciones acá. ¿Qué significa? O sea, básicamente estaban negreando exportaciones para no pagar las retenciones. ¿Cuál es la solución, según este hombre? Aumentar las retenciones. ¿Entendés? Los tipos no entienden el concepto de que es posible que menos tasa implique más recaudación. No lo entienden, porque viven en una lógica competitiva. O sea, para ellos hay una masa fija de recursos que hay que repartir entre Estado y el resto. Y lo que hay no alcanza para lo que todos necesitan. Entonces el que llega primero gana. Y no hay dudas de que, digamos, es una pelea desigual entre Estado y el resto, porque el Estado es el que define las normas, es el que define, digamos, el terreno de juego. Entonces, a la hora de definir quién se va a quedar con más, el Estado siempre tiene las de ganar. Pero los tipos no entienden que puede haber, digamos, una estrategia cooperativa en donde todos ganen. Para ellos es suma cero, es
Si no me lo quedo yo, te lo quedás vos, y yo lo necesito más que vos para hacer política social o lo que sea que se te ocurra, entonces yo te lo tengo que sacar antes de que vos lo puedas usar. Y eso se hace vía impuesto. A mí hay una cosa que particularmente me interesa, que es cuando vos hablas de Estado grande y Estado chico, mucha gente te dice, bueno, pero mira, en la parte de los países nórdicos, en Europa, hay muchos países en los cuales hay estados más grandes. Y realmente, digamos, el nivel de vida, el estándar de vida es bastante alto. Entonces, ¿cómo puede ser que vos digas que un estado grande te va a llevar a la miseria? Ahora, la parte, la variable que nunca ponderan en ese razonamiento, por lo menos de mi punto de vista, es la calidad institucional. Que calidad institucional suena una pelotudez de libros, una pelotudez académica, pero es básicamente decir, che, ¿cómo funciona la justicia? Porque, por ejemplo, ¿no? El Estado dice, che, denme los fondos a mí que yo los administro. Y cuando encontrás un acto de corrupción, o alguien que se está llevando más de lo que le corresponde, o alguien que se está llevando algo que no le corresponde, no viene la justicia atrás a castigarlo. Entonces, el mensaje del Estado argentino es, queremos un Estado grande en el que no hay justicia. Entonces, esas dos variables no pueden funcionar compatiblemente y dar un output exitoso. Por eso, un Estado grande en otros países donde hay calidad institucional más o menos funciona, y un Estado grande en países donde hay una corrupción altísima y donde las instituciones no funcionan, da el output de miseria que tenemos nosotros. No, obvio, y ahí dijiste la palabra clave, si funciona o no funciona. La verdad que el tamaño del Estado no importa, lo que importa es si funciona o no. A ver, vos lo llevaste a un terreno más complejo que es la justicia, pero te lo llevo a algo bastante más terrenal. La salud. O sea, la salud en Argentina es pública, universal, gratuita. Ahora, ¿funciona la salud en Argentina? Y la verdad que no. Si podés Acá hay una tener... cuestión, acá hay una cuestión que lo estamos viendo desde el punto de vista económico, y voy a meter un poco en un quilombo, pero digo, ok, desde el punto de vista económico, el Estado, la magnitud del Estado termina siendo una variable pseudo irrelevante. Ahora, ¿hasta dónde es moralmente aceptable? Porque digo, listo, todos estamos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, hasta acá entregamos, porque siempre es una lucha entre el individuo y la comunidad, entonces, bueno, hasta acá estamos dispuestos a entregar libertades individuales en pos del bien común. Pero ¿dónde pones esa línea de corte? ¿Me explico? Porque hoy Sí, sí. decimos, bueno, listo, tenemos un Estado enorme que regula todo bien, o sea, funciona, pero eso va en contra de ciertas libertades individuales indefectiblemente, o sea, no pueden convivir las dos. Entonces, eso también abre la puerta a que, bueno, el día de mañana el Estado se le ocurra dejar de funcionar bien. Entonces, es como tener la llave de gas prendida y estar volviendo con un encendedor. Bueno, en un momento se va a acumular gas y va a volar toda la mierda. Sí, sí, yo creo que ahí, a ver, en los lugares donde funciona bien, depende también muchísimo del control ciudadano, por decirlo de alguna forma. Eh, digo, no sé, no me Por eso digo, imagino. hasta que el control ciudadano funciona. O hasta que el control ciudadano es lo suficientemente ignorante como para no ver variables importantes, o hasta que el control ciudadano deja de ser eficiente, digamos. Por eso digo, estás jugando con un límite Pero a finito. la vez, claro, claro, pero a la vez fíjate que es, a ver, eso en cierta forma también se autorregula. Te vuelvo a poner el tema de la medicina acá. La medicina, digamos, el sector público en términos de medicina anda mal, así de simple. Vos por ahí tenés buenos profesionales, pero el sistema, los hospitales, los insumos, todo eso anda mal. Ahora, vos como individuo, ¿qué haces? Y te escapás. Si podés, te pagás una obra social. Y a la vez, dado que todos los que pagan impuestos, si pueden, se están pagando una obra social, empieza la demanda por, bueno, bajame los impuestos porque el sector público de salud no me sirve. Entonces, no me lo des más. O sea, eliminalo, que sea privado, si total ya lo estoy pagando. No me hagas pagarlo dos veces. No necesito esta doble imposición de pagar vía impuestos un sector público que no sirve, pero me lo tengo que pagar por mi cuenta. Entonces, en ese sentido, existe digamos, autorregulación, pero en el interín tenés doble imposición. Entonces, entiendo que lo que está diciendo es que esto es una etapa. Yo creería que sí. A ver, vos me preguntás a mí, yo creo que Argentina, por lo menos la clase media alta de Argentina, tiende a un modelo más tipo el americano, donde todo tiene que ser privado, versus un sistema más tipo el europeo, donde tenés estados
tal vez un poco más grandes que ofrecen más servicios públicos y que funcionan. Porque en realidad la configuración de nuestra economía es una versión europea que funciona mal. O sea, vos tenés estados grandes que te proveen de un montón de servicios, pero que ninguno funciona. Entonces, la demanda hoy por hoy es sacate de encima todo eso. O sea, no me des más educación pública porque es una mierda, déjame que la pago. No me des más salud pública porque es una mierda, déjame que la pago. Y así, entonces vos achicás el Estado y terminás, digamos, privatizando todo, que en los papeles es lo que sucede hoy, pues de vuelta. O sea, el, el- el sector público en Argentina, lamentablemente, esto va a sonar mal, ¿no? Pero termina funcionando como un aguantadero de pobres. O sea, ¿quién va a la escuela pública? Y el que no puede pagar la privada. ¿Quién va al hospital público? El que no puede pagar su obra social. Y así sucesivamente. Entonces, pero a la vez, de vuelta, si vos permitieras sistemas, digamos, mercados de capitales que te permitan financiar las cosas, un nivel de crecimiento económico que permita aumentar los niveles de ingresos, etcétera, 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 y a la vez tenés menos impuestos te sacas de encima todos estos servicios que no vas a estar financiando, y menos impuesto implica mayor salario de bolsillo para la población, y yo no sé si el sistema privado no termina siendo más conveniente. Me suena a decir que sí. Acá hay una cosa, ¿sabéis, Lea, que hablábamos con Lea Carbone y con Jorge Giacobbe en el capítulo anterior, que es por qué los argentinos, de algún modo, tenemos cierta reticencia, y generalizo un poco, ¿no? O cierto rechazo al capitalismo o a la idea de tener rentabilidad. Y bueno, un poco a lo que él refería es alguna cuestión de que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una tendencia religiosa más hacia el protestantismo y acá más hacia el catolicismo y la cuestión con la culpa, etcétera. Pero al final del día el sector privado no va a invertir si no tiene rentabilidad. Y Argentina es un país en el cual, donde hay rentabilidad, viene atrás el Estado y te dice, che, vos tenés mucha rentabilidad, te voy a limitar los precios. Entonces, digamos, de corto plazo, para el oído del 50% que te vota, está buenísimo porque a mí también me gusta pagar la luz a 1.000 pesos y no a 5.000, pero entiendo que si siempre la voy a pagar a 1.000 pesos, eventualmente el que provee la luz va a decir, che, me voy acá, cierro la cortina, acá no estoy ganando guita. Entonces, ¿no crees que el mensaje se degradó demasiado de, che, la rentabilidad es buena, el Estado tiene que promover la rentabilidad, porque en algún momento ustedes ganan mucha guita, decía gente del gobierno, ustedes ganan demasiado. O sea, el Estado te está diciendo cuánto es mucho, cuánto es poco, y te está diciendo cuánta rentabilidad va a tener cada sector. Sí, no, es más, peor. O sea, te están diciendo está mal ganar plata a ese nivel, te lo están llevando a ese nivel. O sea, está mal que ganes guita, está mal, la meritocracia está mal, te están diciendo. Y ahí voy un poco al inicio de la charla que hablábamos con Lele. O sea, si ponerle nosotros terminamos teniendo una carrera profesional exitosa y lo que sea, desde el gobierno el mensaje que te están mandando es que lo que hacemos nosotros está mal. O sea, está mal que te hayas roto el orto yendo a estudiar afuera, está mal que te hayas roto el orto laburando, está mal que dado que hiciste todo eso estés ganando guita. Está mal eso. Y el mensaje que están mandando ahora es ese, es una locura. Pero a la vez, todo el que puede viajar a Miami y viaja en lancha, le gusta, y te alquilás un departamentito ahí con vista al mar y te gusta, y vas al todo por $1 y te gusta. O algo Entonces, más básico, tener un iPhone, digo. por eso, o sea, el doble discurso es tremendo, es patético. A ver, todos los kirchneristas, como decís vos, todos los kirchneristas andan en iPhone y con los termos Stanley, pero a vos te quieren pobre. O sea, el discurso que están bajando en este momento es de lo más perverso que hay, de lo más perverso que hay. Porque, te digo, por un lado, te dicen que está mal ganar guita, te dicen que sos malo por haber ganado guita, y a la vez al que no está ganando guita, le hacen creer que está bien que te saquen a vos para darle a él. Exacto. Entonces, y ahí volvemos al tema de los incentivos. O sea, si cada vez que yo hago algo para hacer algo de guita, para tener una mejor vida, va a venir otro para afanármela, y el otro que no está haciendo nada va a avalar eso y nunca cree que él es el que se tiene que esforzar para ganar algo, y te termina achanchando a vos también. Te lo llevo a algo muy básico. Yo laburé muchos años en gobierno y estaba en un grupo donde eran todos personal de planta menos yo. Personal de planta implica que
no te pueden rajar nunca, y a su vez de que los aumentos de sueldo dependen de lo que negocie el sindicato. Yo tenía contrato anual, entonces, a diferencia, yo todos los noviembres iba a negociar mi sueldo del año siguiente. Estuve en este laburo 3 años. Cada año yo duplicaba mi ingreso. O sea, yo me rompía el orto laburando todo el año y en noviembre iba a negociar y sacaba casi un 100% de aumento. Tenía esa flexibilidad, ¿no? Ahora, yo veía a todos mis otros compañeros que no hacían nada, o sea, estaban todo el día leyendo el diario. ¿Entendés? Y llega un momento en que hasta te empezás a plantear eso, sí, pero escuchame, o sea, ¿cómo puede ser esto? Estos tipos están todo el día leyendo el diario y después el sindicato les tira no sé, un 30, un 40 de aumento. Y yo me tengo que romper el orto, está bien, estoy sacando más. Pero la diferencia entre lo que yo estoy laburando y lo que están haciendo ellos es tremenda. Y si yo quisiera hacer nada como están haciendo ellos, el sistema me lo avala, porque no hay premio y castigo. O sea, el sistema de premios y castigo en Argentina está roto. Entonces vos haces las cosas mal y no te castigan, vos haces las cosas bien y no te premian, entonces termina siendo, todo vale lo mismo. Y es de nuevo esto que hablábamos del mensaje de los precios. Si, Sí, sí, si sí. esforzarse tiene X recompensa y no esforzarse tiene X menos 0.5 recompensa, Sí, sí. entonces yo tomo la decisión de esforzarme un poquito menos. E incluso lo que pasaba es lo que decíamos de, che, te esforzás y tenés casi el mismo resultado que no esforzándote, ergo, ¿por qué te vas a esforzar? Exactamente, exactamente, exactamente. Lea, yo de mi parte te quiero poner arriba de la mesa una serie de tarjetas y vos vas a elegir aquella que te interese charlar más. En primer lugar, déficit fiscal. Primero déjame que te muestre todas las tarjetas, después me decís por dónde querés. Segunda tarjeta, ya hablamos bastante, sector privado versus sector público. Tercera tarjeta, emisión, inflación y dólar. Cuarta tarjeta, comercio internacional. Quinta tarjeta, ya hablamos, regla de juego. Sexta tarjeta, inversión y rentabilidad. Séptima tarjeta, propiedad privada. Octava tarjeta, Banco Central. ¿Qué tarjeta querés agarrar, Lea? Si querés, Yo creo repítelo. que puedo adivinar. Pará, lo voy a escribir no. Para que Lea no esté al tanto de lo que yo creo que él va a elegir. A ver, ¿No? dale. Voy a elegir la que sea tal vez un poco más simple para discutir. Elijo déficit. Uy, me cagaste, había dicho inflación. Pensé que iba por inflación. Es que inflación es un tema un poco más complejo, entonces eh, De- de- elijo déficit, ¿sabes por qué? Porque también es una cuestión más sistémica y obviamente lo voy a relacionar con inflación, pero Imagino que la mayoría está al tanto de lo que es el déficit fiscal. Básicamente es gastar más de lo que te ingresa. Eso es algo que el Estado argentino viene haciendo sistemáticamente en toda su historia. Y es muy interesante lo que pasó hace un poquito menos de un mes, creo que fue en la entrevista que el AGE le hace al ministro Guzmán, y que, digamos, lo que se pone arriba de la mesa ahí hay dos patas, hay dos variables. Están los ingresos y están los gastos. Entonces, el déficit fiscal es el resultado de ingresos menos gastos. Entonces, el AGE lo que le plantea al ministro es, che, mirá, tenés dos variables, se pueden tocar las dos. Y Guzmán lo primero que dice es, ok, el gasto no se va a bajar. La única variable que se pueden tocar son los ingresos. Y ahí, Lea, te doy el disparador para que salgas para donde quieras. no, yo cuando escuché eso lo quería matar, la verdad que me pareció tremendo. Pero ahí de vuelta, en parte yo un poco, a ver, Guzmán no es santo de mi devoción, pero a ver, el tipo viene de Nueva York, o sea, en Colombia no se enseña kirchnerismo, ¿sí? Entonces, el tipo, y sí, sí, o sea, el tipo sabe que tiene que bajar el gasto, pero estoy seguro que tiene prohibido decirlo. Entonces, si bien me pareció horrible esa frase, muy poco feliz, también la tomo un poco con pinzas. Habiendo dicho eso, elegí también el tema déficit porque me gustaría un poco explicar cómo está compuesto el gasto público en Argentina. Vos pensá que del total de la plata que gasta el Estado Nacional, vos tenés un 50% que son jubilaciones. ¿Sí? O sea, la principal erogación son jubilaciones. ¿Cuánto crees que son sueldos? Le pregunto a ambos.
Y yo me 20. jugaría que el 30%. Vos 30, vos Lele 20. 20, dije. No, es el 10. Ahí tenés un tema de lo que también se habla mucho y se habla poco. O sea, nos pasamos hablando de la cantidad de empleados públicos, de los ñoquis, etcétera, que es muy cierto. O sea, sobra muchísima gente en gobierno. Ahora, en términos presupuestarios, no importa tanto, porque es solo el 10%. O sea, vos rajás a todos los empleados públicos nacionales y el gasto te cayó un 10%. ¿Sí? Entonces vos tenés 50% de jubilaciones, 10% de sueldos. Perdóname, ¿en sueldos entra el asistencialismo también? No, no, no. Asistencialismo y jubilaciones va todo en la misma bolsa. Ah, ok. Pero eso, digamos, de ese 50%, casi todo igual es jubilaciones. O sea, No tanto. no, el presupuesto de AUH y todo eso también es poca plata. O sea, en términos del total no es mucho. Lo principal son sueldos. Vos tenés 7 millones y pico de jubilados a los que les tenés que pagar una jubilación mensual y ahí se te va el grosso de la plata. Y eso también te explica por qué la primera decisión de Alberto Fernández fue derogar la ley de aumento de jubilación que tenía Macri. O sea, Macri originalmente había una ley que te aumentaba los salarios, perdón, te aumentaba las jubilaciones, eh, que era bastante más bondadosa. En diciembre del 17, viste, cuando le tiraron los 14 toneladas de piedra a Macri, cambia esa ley para que, a ver, la fórmula de ajuste era, si no me equivoco, 50% inflación más 50% un índice de salarios. Con el cambio de 2017, esos ponderadores cambian y se le da más énfasis a la inflación. ¿Sí? Creo que ahora es 70-30. ¿Para qué es esto? Y bueno, para que en términos reales las jubilaciones aumenten menos. Asume Alberto Fernández y lo primero que hace es derogar eso. ¿Sí? Entonces, lo primero que hizo el tipo fue controlar la principal erogación del sector público, son las jubilaciones. Entonces te decía, vos tenés jubilaciones, que es el 50, salarios, que es el 10, me queda un 40, que eso está más o menos y se reparte entre subsidios y servicio de deuda, intereses de deuda pública, que es más o menos 20 y 20, 10 y 30, una cosa así. A lo que voy es, si vos querés bajar el gasto, y te doy otro dato adicional. Se habla mucho siempre de, digamos, el indicador para hablar del déficit es como porcentaje del PBI. Ahora, a la vez nosotros hablamos mucho de bajar gastos para bajar impuestos, ¿sí? Ahora, ¿cuánto crees que es el exceso de gasto por sobre la recaudación? O sea, se recauda 10, ¿cuánto crees que se está gastando? En porcentaje, ¿cuánto más? Y por lo menos 2 veces más. ¿Y el déficit ahora no estamos en el orden de los 7, 8 puntos? No, está bien, pero digo, en situación normal. Este año no, porque fue un año muy raro con la pandemia, se te desplomó la recaudación. Pero en situación normal, ¿Vos estás hablando de qué? ¿Del ratio gasto-ingreso? gastos o recaudación, claro. O sea, Ah, no, ok. en situación normal, el sector público gasta un 25% más de la plata que le ingresa. ¿Sí? O sea, que vos para poder pensar en una rebaja de impuestos y sostener presupuesto balanceado, tenés que bajar el gasto en un 25% como mínimo. ¿Sí? O sea, en situación normal, para vos poder llegar a presupuesto balanceado, necesitas bajar el gasto en un 25%. A partir de ahí, mejor dicho, recién ahí podés empezar a bajar impuestos. Ahora, recuerden lo que les dije de cómo está compuesto el gasto. 50% jubilaciones, 10% sueldos, 20% subsidios y 20% intereses de deuda. ¿De dónde recortás? Claro. Y es una decisión 100% política ahí. Bueno, pero por eso, ahí está el problema. A ver, en realidad no. Es obvio que tenés que ir a trabajar sobre el sistema previsional. Es obvio. O sea, no hay duda. Si la mitad del gasto está explicado por un solo concepto, tenés que trabajar sobre eso. Ahora, Sí, como inmediato, quizás sí. tenés que trabajar ahí. Pero a la vez, fíjate de vuelta, o sea, me gusta hablar de que el sistema es totalmente perverso, porque vos estás recaudando a tope, estás dándole jubilación
a prácticamente todo el mundo, o sea, nuestra tasa de cobertura es del 99%, o sea, prácticamente todo argentino que está en edad de recibir una jubilación la recibe. Entonces tenés una tasa de cobertura de casi el 100% y sin embargo el 75% de los jubilados cobra la mínima, que son 16.000 pesos. Entonces vos tenés que salir a inventar algo en un sistema que está recaudando al máximo, garpándole a todo el mundo, o sea, ahí no tenés falencias, o sea, estás cobrando lo máximo que podés cobrar, le estás dando a todo el que le tenés que dar, pero sin embargo le estás dando una miseria, pues 16.000 pesos de jubilación es una miseria. Eh, digamos, entonces el problema en realidad, o sea, el problema está en lo provisional. Y estoy dejando por fuera la parte, digamos, la parte más importante, creo que es de donde se viene la solución al problema, que es, digamos, la población en situación informal. Vos tenés un 40% de la economía que está en negro. Y ahí Y todo es, creciendo. claro, bueno, ya este año encima creciendo. Y de ahí es de donde vos tenés que ir a buscar los recursos que necesitas, porque obviamente ese es 40% de la gente que, digamos, que no está agarpando impuestos, pero después, cuando se tiene que jubilar, está habilitada a jubilarse. Entonces, ahí tenés, para mí, digamos, el principal problema de la economía argentina se explica ahí. Y la solución tiene que venir por ahí. Entonces, vos tenés déficit porque tenés un sistema previsional deficitario, porque tenés un 40% de la población en negro que trabaja y no te aporta. Y te hago una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a algún político hablar de alguna política para resolver el tema de la informalidad? ¿Sabés que yo me lo pregunto todo el tiempo eso? ¿Por qué no ponen más énfasis en ir a buscar a esa parte de la población sobre la cual no están recaudando? Porque yo veo que a los políticos se le cae la baba si ven un porcentaje extra de impuestos que pueden ir a recaudar. Pero después termino pensando, claro, esto debe ser como los $200 que dejaban comprar a una parte grande de la población para que ellos mismos después lo vendieran y tuvieran una diferencia. Y yo de algún modo lo leo como un subsidio a la economía, a la parte más baja de la economía, ¿no? Como decir, che, quizás ahí no nos metemos porque si nos Le pegamos metemos a más con las pobres. reglas de juego actuales no pueden operar. Con lo cual lo que están diciendo es, vamos a recaudar sobre la parte de la economía que está blanca porque eso es la parte que es productiva, es eficiente. Ergo, a esos les puedo cargar impuestos. A los otros, Sí, déjalos operar. o los que no se pueden escapar. A O ver, los que no se pueden escapar, el campo. claro, una multinacional no puede trabajar en negro, no puede. No te pueden contratar en negro. O sea, Coca-Cola no te puede contratar en negro. Entonces Coca-Cola te tiene que dar para impuestos siempre. ¿Sí? Un banco no te puede contratar en negro. Entonces te va a tener que garpar impuestos siempre. Para una textil que está en Flores, ese sí. Por lo menos desde mi punto de vista, hay una lectura de la sociedad de está bien que las multinacionales paguen los impuestos, está mal que las pymes paguen una carga impositiva similar. Digamos, te lo ponen todo en relación al tamaño y digamos, si una empresa tiene más de 2.000 empleados, 3.000 empleados, 4.000 empleados, si es una gran empresa, a la sociedad le importa un carajo. Si es una pyme, suena bien, y entonces a esa pyme no sé, es ilógico que a un carnicero le digan, che, vos podés vender el bife de chorizo hasta 500 mangos y te voy a cobrar un impuesto a la cortina eléctrica que tenés ahí. Pero cuando se lo hace una gran empresa, realmente un poco a la sociedad no le mueve demasiado el perímetro. No, obvio, obvio. Pero aparte también pensá que, a ver, vos tocaste un tema que es clave, o sea, ¿por qué no están yendo a cobrar, digamos, a esta masa del 40% que no aporta? Y también dijiste algo importantísimo que es con las reglas de juego actual no pueden funcionar. Bueno, fíjate, a ver, lo vagos que son, que tampoco se les ocurre, digamos, algún tipo de regla de juego particular para ese sector. Porque, a ver, hay algo llamado segmentación de precios, que, a ver, vos, Lele, en el gimnasio también lo hacés. No es lo mismo el tipo que te viene un día, que el tipo que te viene todas las semanas, que el tipo que te quiere comprar el pack de Fénix y cosas así. Entonces, vos tranquilamente podrías idear un mecanismo para que las empresas más chicas paguen menos, las medianas paguen un poco más. A ver, existe eso, a ver, con impuesto a las ganancias te lo hacen. A vos como
como trabajador te cobran según tu escala de ingreso. Entonces, ¿por qué no poder pensar en algún tipo de sistema previsional que te permita recaudar algo segmentando a las empresas por, no sé, por cantidad de empleados, por nivel de ingreso, no sé, pero pensar algo distinto? Acá hasta son vagos en eso, o sea, no quieren ni siquiera salir a pensar en alguna estrategia distinta, o sea, el thinking outside the box no existe. ¿Y crees, Lea, o tenés algún tipo de información de desregulación o regulación, por decirlo de otro modo, laboral respecto a si va a haber una flexibilización o no? No creo que vaya. Es más, fíjate que la corriente va en contra. Tenés un decreto que te prohíbe despedir, que lo vienen extendiendo desde marzo. Tenés la doble indemnización todavía vigente. Entonces, no creo que lo hagan, porque este gobierno no van a querer sincerar jamás nada. Porque si vos hoy permitís flexibilizar, lo primero que va a pasar es un aumento del desempleo, es lo primero que va a pasar. Y eso no lo van a querer mostrar jamás. Ahora, no importa si el aumento del desempleo hoy te implica un aumento del empleo el año que viene. Eso no les interesa. Lo que les interesa es mostrar que el empleo no cayó. Y si no lo pueden hacer por las buenas, lo van a hacer por las malas, prohibiéndote despedir, cobrando, o sea, castigándote por despedir con la doble indemnización y así sucesivamente. Pero no, o sea, no está en la lógica de cómo esta gente entiende la economía, flexibilizar el mercado laboral, sobre todo en este contexto, porque, a ver, yo creo que, y también en esto fui súper crítico con la postura que tomó el gobierno al principio de la pandemia, justamente con estos decretos de la prohibición de despedir. Vos pensás que con la cuarentena, básicamente las empresas facturaron cero durante varios meses. Ahora, vos le tenés que permitir a una empresa que se acomode a su nueva realidad. Y si su realidad es, o sea, vos antes tenías, no sé, 10 clientes por día y necesitabas 4 empleados y ahora tenés un cliente por día, obviamente no necesitas 4 empleados. Ahora, que vos lo obligues a sostener esa estructura, en parte, o sea, estás haciendo que la empresa financie al empleado por la falta de mercado. Pero si no hay ingresos, en realidad, digamos, le estás comiendo el ahorro a la empresa y eventualmente lo que termina pasando es que se te funden las empresas, que es lo que está sucediendo hoy. Entonces, por tratar de defender el puesto de trabajo, terminaste destruyendo la fuente de trabajo que era la empresa. En el último reporte de desempleo salió, o sea, tenés 3 millones de tipos que se te cayeron del sistema del mercado laboral. Eso todavía no impacta en la tasa de desempleo, porque la tasa de desempleo se calcula como desempleados sobre activos, y 3 millones de personas directamente se fueron del mercado, son inactivos, entonces todavía no califican como desempleados. Para el próximo trimestre, o sea, con 3 meses más de desempleo encima, estos 3 millones de tipos sin duda que van a salir a buscar laburo, entonces la tasa de desempleo te va a explotar. Y en un contexto de aumento del desempleo es muy difícil de imaginar a esta gente pensando en una flexibilización del mercado laboral. Pero bueno, todo esto de vuelta, o sea, es, digamos, refuerza las dinámicas que nos llevan hacia equilibrios subóptimos. Vos sabés que yo cuando comenzó este gobierno, yo personalmente creo que Alberto Fernández no se come el discurso que promueven en la esfera pública, digamos. Y me parecía que en algún momento iba a tomar medidas que iban en este sentido, en desregular un poco el mercado, en promover ciertas políticas pro empleo, pro negocio. Pero se ve que está en algún tipo de encerrona con el círculo y con el ambiente en el que se mueve. ¿Vos creés que con esta última carta pública de la expresidenta, actual vicepresidenta, le da un poco más de margen para tomar un poco más de independencia? Mira, a ver, yo
coincido con vos de que yo también al principio creía que no iba a ser este tipo de gobierno, que no iba a ser tan kirchnerista duro, que iba a ser un peronismo más pragmático. A un año de estar como presidente y ver que no ha hecho nada, perdí las esperanzas. Realmente yo creo que no se va a animar a romper con Cristina, entonces no va a hacer nada que esté por fuera del libreto kirchnerista. Lamentablemente no lo veo. O sea, no creo que tenga la personalidad como para romper. Porque para hacer digamos, para hacer cualquier tipo de reforma pro mercado, tenés que ir en contra del discurso kirchnerista. Tampoco lo veo con banca para hacerlo. O sea, no sé si tiene Sí, poder suficiente interno como para poder hacer algo así. es que, a ver, a ver, para mí, este tipo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si efectivamente es tan pragmático como dicen que es, en las elecciones legislativas del año que viene, tiene que romper con Cristina, ir con su lista propia, competir contra la Cámpora en las elecciones, romperles el culo y ahí se hace del poder que necesita. De la misma forma que Kirchner salió a competir con Dualde en ¿Pero el crees que llega? 2005. ¿Crees que tiene poder político suficiente como para romper y ganar unas elecciones legislativas por sí mismo? No lo sé, pero si no lo hace, Se arriesga a quedar por debajo de, no cierto, cierto, solamente del PRO, queda por debajo del segundo candidato fuerte que se presente como opositor. pero el mundo es de los valientes, Lele. A ver, yo lo que voy es, si no hace eso, no esperes ningún tipo de reforma pro mercado, porque la que sigue manejando la batuta ahí es la ideología kirchnerista, ya sea Cristina, sea Máximo, sea Kicillof. Si el tipo no logra esta independencia de poder, como decís vos, y la forma de lograrla es en las elecciones, y va a seguir haciendo lo que le dicen, porque no se anima a hacer otra cosa. Lea, así como como te planteaba el tema de las cartas para elegir un tema, suponete que se da la situación de que se te acerca Alberto Fernández y vamos a sacar de este plano expert con el que sé que tenés un compromiso político o algún tipo de relación. Suponete que vos tenés la posibilidad de decir, mira, la persona a la que yo pondría como ministro de Economía, si le dan total libertad para que arregle esta desaguisado, pero le dan total independencia, le dan total poder para que maneje el 100% de la economía. ¿Podrías seleccionar 3 tipos que te parecen que podrían en estas circunstancias mejorar la situación económica del país? No sé, yo por lo menos tengo mis 3 economistas que me gustan que podrían estar en esta situación. ¿Vos tenés los 3 tuyos? A ver, sí, creería que sí, te diría, ponele, a ver, a Caballo sí o sí. Si vos me decís que el tipo tiene libertad total y no va a haber, digamos, choque político, nada de eso, libertad total, te pongo un Caballo. Si Caballo no es una opción, te pongo a un Melconian y si no, me pongo a mí. Y ahora te la extiendo. ¿Qué 3 medidas tomás cuando te dan la manija? ¿Qué 3 medidas tomaría? A ver, yo creo que si vos querés arreglar este país, sí o sí hay que dolarizar, eso sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Vas a hablar con el fondo, hablas con los gringos, le decís, necesito usar su moneda de acá hasta que me muera. Y dolarizás y ya. A ver, eso también, ojo, eso requiere de, digamos, una reforma del Estado brutal. Entonces, vos, a ver, volviendo a las 3 medidas, tenés dolarización, sí o sí. Tenés que hacer algo de vuelta con el sistema provisional, tenés que encontrarla, y que ahí yo creo que la clave de todos los problemas está ahí, y realmente no tengo todavía definida cuál es exactamente la solución, pero algo hay que hacer con eso, y digamos, viene de los dos lados. Por un lado, tenés que salir a recaudar del 40% que no aporta, y tenés que hacer algo con el gasto, tal vez volver a un sistema de capitalización como se tenía antes, eh, y tenés que hacer, digamos, una reforma tributaria que sea pro empresa. O sea, haciendo todo eso, el país despega. Pero, a ver, Y,
le tenés que devolver a la empresa, al sector privado, al argentino promedio, la libertad de hacer con su vida lo que quiera. Digamos, yo pongo esa frase como caballito de batalla. ¿Ese No eslogan de puede ser. campaña? Y sí, pero Lele, no puede ser que la mitad de tu guita se va para otro lado. O sea, hay otro ser humano, otro ente que define qué hacer con la mitad de tu plata. Y no te olvides que este gobierno asumió diciendo, le vamos a poner plata en el bolsillo a la gente. Ahora, entre que vos cobrás tu sueldo y te llega tu sueldo, ¿qué es lo primero que sucede? ¿Qué hay ahí en el medio? Hay impuestos. Sí, impuestos. Ahora, nunca se les ocurrió que la forma más eficiente de ponerte plata en el bolsillo es bajar impuestos. Siempre lo primero que hacen es, la recaudan, te la sacan y te la devuelven como ellos quieren. Con algún subsidio, con algún lo que sea, con, no sé, tarjeta alimentaria. Ahora, la forma más eficiente siempre es bajar impuestos. Pero de vuelta, o sea, estás en una situación de un déficit descomunal. Entonces tenés que hacer un montón de reformas que a ver, con 3 reformas solas no alcanza en realidad. Pero A mí me interesa particularmente más la parte de los ingresos también, como para decirte, ¿vos pensás que este país de acá en adelante puede subsistir con una economía basada en el agro y el turismo o tiene que invertir también en sectores menos relacionados con los recursos naturales y quizás más relacionados con los servicios de conocimiento, informática, no sé, obviamente los primeros ejemplos que se vienen a la mente son empresas como Globant, Mercado Libre, Despegar en Argentina, que están basadas en tecnología y que son las compañías que el mercado más premia en este caso. no, desde ya, a ver, lo primero que te diría es, los sectores en los que ya somos buenos y somos competitivos, lo primero que haría es dejar de molestarlos. ¿Sí? A ver, al campo lo primero que hago es, le saco los grabois de encima, le saco las retenciones, digamos, exorbitantes que tienen de encima para que los tipos puedan laburar e invertir y seguir progresando. Eso es lo primero. Con respecto al resto de los sectores, a ver, todo en lo que, digamos, todo lo que tenga que ver con tecnología, yo creo que Argentina tiene capacidades como para trabajar ahí y para seguir generando cosas. Entonces, me parece que es un sector en el que hay que invertir. El turismo es algo clave, pero digamos, yo lo pensaría de una forma más estratégica y más regional. Yo lo que veo es que el argentino se desespera por traer al turista europeo. Ahora, y esto creo que Lele también lo vivió habiendo estado allá, el europeo se pasa la vida viajando, pagando tickets de 30 dólares y vuelos de máximo 1 hora. Para traerlo acá vos le estás pidiendo un boleto de 1000 dólares y 15 horas de vuelo. El europeo no hace eso. O sea, son muy pocos los que hacen eso. Entonces vos tenés que trabajar con el turismo regional. Tenés que trabajar con el chileno, tenés que trabajar con el brasilero, tenés que trabajar con el colombiano, que son a los que tenés más accesibles. Y también van a traer guita. O sea, no es que va a venir el chileno acá y va a ratonear. Entonces, creo que hay que tener una visión bastante más estratégica de quién debería ser nuestro turista y trabajar sobre eso. Desde ya que las low cost me parecen el mejor invento del mundo y este gobierno las está destruyendo. O sea, le están armando un monopolio a aerolíneas que lo único que va a traer es pérdida de bienestar para la población. O sea, ya se nos fue, ¿cuál era? Avianca se fue, Flybondi se está muriendo, Latam. Latam. perdón, Latam es la que se fue, perdón, Latam se fue, EasyJet que salía desde el aeropuerto El del Palomar. Palomar, ahora le tienen prohibido trabajar del Palomar y lo obligan a ir a Ezeiza, que obviamente le aumenta los costos y deja de ser competitiva. Entonces, hay que pensar muy bien qué hacer con eso. Digamos, en realidad hay que hacerlo laburar, nada más que eso. Vos fíjate que una de las pocas cosas buenas que hizo Macri fue justamente el tema de las low cost y cómo multiplicó
la cantidad de rutas aéreas, los vuelos, la cantidad de gente que viajó. Eso fue una de las pocas cosas que hay que decir, chapó, se hicieron las cosas muy bien ahí. Y eso te multiplica además el desarrollo económico a lo largo y ancho del país. Después con lo que es cuestiones más de industria, ahí es algo un poco más complejo porque, a ver, la industria en Argentina generalmente se usó porque es generadora de empleo. Entonces, si vos preguntás por qué en Argentina se defiende tanto la industria nacional, y cuando digo se defiende vía prohibir importaciones, o sea, barreras arancelarias, pararancelarias, etcétera, porque la industria demanda mano de obra que los sectores en los que Argentina es más competitivo, le hace campo, turismo, etcétera, no demanda tanto, demanda menos mano de obra. Entonces, la industria se la usa como demandante de mano de obra. Ahora, a su vez, la industria argentina es demandante neta de importaciones y por ende de divisas. Luego fíjate que más o menos, o sea, de todo lo que califica como inversión en el PBI, el 30% es componente importado. O sea, el 30% de la inversión es componente importado. Mientras vos sigas manteniendo este sistema de defensa medio irracional de la industria nacional, te lo planteo así. Imagínate que hay una empresa argentina que produce tornillos, ponele, que lo produce a 100 pesos el tornillo. Y está prohibida la importación de tornillos, que si vos lo pudieras importar valdría 1 peso en lugar de 100. Entonces, y hay otra empresa argentina que usa ese tornillo argentino de 100 pesos como insumo y produce un bien final, ponele de, no sé, 150. Ahora, ese tipo quiere salir a exportar y su precio es de 150 para arriba. ¿Por qué? Porque tiene un componente de industria local que sale carísimo. Ahora, si ese tipo pudiera importar ese insumo a 1 peso, su precio no sería 150, sería 51. ¿Seguís? Pero a la vez, digamos, hay un terror descomunal en la clase política argentina de intentar dejar que eso suceda. Sí, es lo que Experta habitualmente dice como Messi jugando de pilar de los Pumas. Es poner los recursos en sectores que no son los que nos van a sacar adelante. Eh, Lea, elecciones de Estados Unidos. Biden Siempre, aparentemente ganador. siempre con Trump. Hay que ir a la cosa del problema. Pero pará. El mensaje actualmente es, por lo menos cuando los noticieros argentinos hablan con analistas políticos y analistas internacionales, es a Argentina no le mueve el amperímetro porque a Argentina en realidad nadie le da pelota y en el mundo no se habla de Argentina, pero sabemos que existen efectos que son consecuencia de las políticas que se vayan a jugar en las grandes ligas y que pueden impactar a Argentina. ¿Vos creés que vamos a un mundo donde se comienza a decrecer esta tendencia al proteccionismo y vuelven a estar las fronteras un poco más abiertas con políticas de intercambio comercial un poquito más amigables para con el mundo y que Argentina como consecuencia de eso, por una segunda derivada, puede exportar más commodities y puede mejorar su situación de ingresos? Mirá, yo soy un convencido de que los problemas argentinos son argentinos. Así de simple. O sea, vos pensás que en los últimos 10, 20 años, Argentina quebró en el 2001 con, si no me equivoco, con Bush de presidente. Después creció con Bush como presidente. Después creció en los primeros años de Obama como presidente con Cristina. Después se estancó en los años también, en el segundo gobierno de Obama. Se estancó en los años de Donald Trump. Y todos esos años en realidad fueron años de, sacando la crisis financiera de 2008-2009, todos fueron años de crecimiento tremendo para el mundo. O sea, El mundo creció. claro, o sea, ¿sabes cómo se conoce a esta época en la jerga económica? La gran moderación, porque fueron años de crecimiento constante y estable
y inflación muy baja. Y Argentina no se pudo acoplar a ese proceso. Entonces, ¿qué va a pasar con el mundo? Si gana Biden, probablemente el mundo vuelva un poco a ser lo que era en la época de Obama, vuelve un poco más el regionalismo, el comercio internacional. Si gana Trump, tal vez siga insistiendo más con este proceso de reshoring, que es, digamos, de proteccionismo, de traer empresas, de traer fábricas de vuelta a Estados Unidos y el mundo se cierra un poquito más. Pero, ¿cuánto eso nos va a afectar a nosotros? Y yo creo que poco y nada, porque los problemas idiosincráticos argentinos son tan fuertes que más allá de que el mundo esté creciendo a tasa china, no te vas a poder acoplar. O sea, vos pensás que a partir de la crisis del 2008, la tasa de interés del planeta era cero y Argentina no supo insertarse en los mercados para tomar deuda, para crecer. ¿Sí? Es más, o sea, terminamos defaulteando la deuda hace un año. Entonces, los problemas son nuestros, hay que hacerse cargo de eso. O sea, Lea, mientras para vos no... terminar, ya para ir cortando y Dale. darle un cierre a la charla, es una pregunta difícil que me vas a putear por hacértela, pero ¿qué herramientas te parecen interesantes como para proteger el capital de los argentinos hoy en día? Digo, a nivel inversiones. Sí, no, mira, a ver, es buena la pregunta. Yo estoy aprovechando y estoy tratando de hacer correr la bola a todo el mundo con el tema del dólar bolsa. Digamos, a ver, todo el que quiere comprar dólar, que es la inversión preferida en Argentina, cree ahora que con el corralito este de los $200 no puede comprar más dólares y está obligado a ir al dólar blue, cosa que es mentira. Se puede operar con el dólar bolsa a través de una sociedad de bolsa de forma tan simple como abrirse una cuenta bancaria. O sea, simplemente hay que hablar con una sociedad de bolsa, te abren la cuenta y puedes comprar todos los dólares que quieras sin ningún tipo de restricción. Que aparte ahora con la locura que están haciendo, que están interviniendo en el contado con liquidación, están vendiendo bonos a lo loco justamente para bajar ese precio. Es un momento que vale la pena aprovechar porque están vendiendo dólares baratos. O sea, si no me equivoco está a 140 y pico, cuando hasta hace una semana estaba rozando los 200. Entonces aprovechen. Y, y después, bueno, a ver, saliendo del mercado local, ¿no? Si efectivamente gana Biden, el tipo está como bastante más comprometido con las cuestiones del cambio climático y ese estilo de cosas. Entonces es probable de que le dé énfasis a las energías renovables y ese tipo de cuestiones. Entonces, eh, imagino que esos sectores puede ser que sean beneficiados en los próximos años. Entonces puede ser una opción interesante. Bien, bueno, creo que fue todo por de mi parte, Rami. No sé si querés algún cierre más. No, la verdad que fue un placer, Lea. La verdad que te agradecemos un montón. Siempre es interesante charlar de estos temas y más con una cabeza como la tuya. Así que bueno, nos despedimos, Lea, agradeciéndote. Este fue dijimos, cuarto episodio de Flaneuring. Ya perdí la cuenta, ya no Sí, sé si el cuarto, el quinto, el tercero. El siguiente, el nuevo. ¿Cómo te encuentra la gente en redes, Lea? Me pueden encontrar en Instagram como Leandro Marcarián y en Twitter como @lmarcarián, con C. Y También te encuentran tenés un espacio en A24. Claro, y estoy como panelista económico los viernes a la noche en el programa de Rolando Graña a partir de las 10 de la noche y los sábados también en A24 a partir de las 2 de la tarde. Muy bien, excelente. Un gustazo, Lea. Muchas gracias, chicos. Estuvo perfecto, me divertí mucho y bueno, trabajando para que este país sea menos villero. Y así con esta frase se nos va el cuarto episodio de Flaneuring. @Lic Leandro Carbone, @Grupo Lift, @Rami Ferrando, @Pienso Luego Como y @Flaneuring Podcast. Muchas gracias por estar con nosotros. Lea, querido, un abrazo enorme y un placer como siempre. Hasta la próxima. Chao, chao.